Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde Jutiapa, Guatemala. En este día 24 de abril, viernes, en tiempo de Pascua, tiempo de profundizar la palabra de Dios, ya que estamos en cuarentena, y vamos a ver qué nos ilumina hoy los Hechos de los Apóstoles, a continuación de lo que escuchábamos ayer. Continúa así la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al oír estas cosas, se indignaron todo el consejo y deliberaban condenarlos a muerte. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo: Israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque no hace mucho surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje, y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso ahora les aconsejo que no se metan con estos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlo y estarán luchando contra Dios. Le hicieron caso y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se marcharon del tribunal contentos de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. Y no cesaban todo el día en el templo o en casa de enseñar y anunciar la buena noticia del Mesías Jesús. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, ¿qué nos deja esta palabra? Seguimos dando pasos y profundizando un poco en la espiritualidad de estos acontecimientos que vivieron los primeros apóstoles, los discípulos. En este texto hay un personaje que entra llamado Gamaliel, que hace reflexionar a todo el Sanedrín, a quienes estaban juzgando y condenando, a quienes condenaron a Jesús antes y a quienes estaban juzgando ahora a los apóstoles. Pero porque este personaje Gamaliel parece que no era uno cualquiera que nombra acá los Hechos de los Apóstoles, porque más adelante el mismo Pablo, Saulo de Tarso, dirá que él era fariseo de la escuela de Gamaliel. ¿Qué quiere decir? Que él había estudiado con este rabino, y por eso su fervor contra los cristianos, y que después se convierte. Más tarde el mismo Pablo dirá que la escuela de Gamaliel no sirvió. Y uno dice, ¿por qué? Porque al fin Gamaliel, entre comillas, lo defiende, tiene apertura. Entonces dice, si es de los hombres se van a morir, pero si es de Dios, estamos luchando contra Dios. Y entonces uno dice, está bien lo de Gamaliel. Sin embargo, a pesar de la apertura, Gamaliel no sabe ver en ellos el misterio de Dios, el Mesías. Porque de hecho, no lo pudieron detener. No sabe ver el espíritu de quien le está hablando enfrente, que es de Dios lo que dice y que no temía. Y acá damos este otro paso que creo que nos deja este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es? Lo que sucedió, no con Gamaliel, sino con los apóstoles. ¿Por qué?
Porque ya dijimos que los apóstoles, cuando se lanzaron a predicar, tuvieron una clara convicción. Ellos, que habían tenido miedo con Jesús, que habían huido todos, o sea, no habían entendido el misterio, al encontrarse, al tener una experiencia de Jesús resucitado, toda su actitud cambia. Y se abren y misionan y dicen las cosas como son, enfrente piden justicia, reclaman sin rencores, pidiendo perdón, que justamente Jesús lo viene a perdonar, pero reclaman que Él es el Mesías. Y con quienes lo habían condenado a muerte. Entonces dijimos, los días anteriores, que tenían una clara convicción. Sabían lo que hacían, sabían por qué lo hacían, y lo que es más, asumían las consecuencias. Pero después vimos más, porque aunque lo amenazaban para matar y ellos veían que se comprometían hasta la muerte, ellos tenían un horizonte más amplio inclusive que sus vidas. Ese horizonte más amplio que ve más allá de su propia vida y más allá del acontecimiento histórico que está viviendo en este momento, para ir lo que va a suceder después con esta verdad. Y por eso que tenían un horizonte amplio ellos. Como el indígena que me dijo, cuando se largó a llover, no me dijo, está lloviendo, se está haciendo el río Amazonas. Así me dijo un indígena. O sea, él veía más allá del acontecimiento puntual de en estos momentos. Pero un paso más dieron en este párrafo los apóstoles. Cuando terminan, después de que lo azotan, lo maltratan y los amenazan, dice que cuando salieron contentos de haber sufrido, de haber sido dignos de haber sufrido por Jesús. ¿Y por qué? Porque se sintieron instrumentos de Dios. Porque aquellos que están en la verdad, que tienen el espíritu de la verdad y la justicia, tienen que claramente saber que en el camino van a tener adversidades, como tuvo Jesús. ¿O acaso le fue bien a Jesús muriendo en la cruz? No. Sin embargo, eso es testimonio de que estamos haciendo las cosas de Dios. Como dice el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Si no me pasa nada, si no tengo ningún problema, ningún inconveniente, ¿qué pasará con mi palabra y con mi testimonio? ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo hay gente que no quiere el bien, hay gente que trama cosas malas, eso es parte de la vida. Es como ahora estamos en cuarentena, insisto. Tenemos que mirar un horizonte más amplio y no solo que estamos encerrados en cuarentena y no sabemos qué hacer. No. ¿Qué va a pasar después de la cuarentena? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ser misioneros? Con ese espíritu de Jesús que profundizamos ahora. O sea, lo que estamos haciendo es tomar impulso para un nuevo espíritu misionero. Ahora, tenemos que saber. Acá hay mucha gente y se está demostrando en el fondo la solidaridad mundial. Pero también estoy seguro que hay malas manipulaciones detrás. Estoy seguro. Que nos enteraremos mucho después, dentro de un tiempo, de todas las cosas malas que hicieron cuando nosotros estábamos solidariamente encerrados y sin quejarnos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Por un motivo común, la solidaridad y la vida con los demás. Pero estoy seguro que hay gente que está aprovechando. No solo en subir los precios, en cosas internacionales, que seguramente deben estar haciendo por detrás y nosotros no vemos porque estamos concentrados en esto. Sin embargo, eso no me tiene que llevar a que lo que estoy haciendo me deprima y no tiene sentido, al contrario. Me tiene que poner alegre como los apóstoles. ¿Por qué? Porque hice lo que era de Dios. Aunque haya gente que codicie y que estafe al pueblo. Nosotros contamos con el mal. No se puede no contar. Pero al contrario de deprimirnos eso, nos tiene que encender el corazón de esperanza y de fe. Estamos en los caminos de Dios. Vamos a construir un mundo nuevo al salir de acá, sí.
Y se puede, por encima de los dolores y de las corrupciones de nuestros pueblos. Esa es la esperanza de Jesús. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.